entonces las variables que vamos a tener presente para hacer nuestros cálculos con respecto al movimiento ondulatorio, ¿sí? Al movimiento ondulatorio. Entonces, en primer lugar, encontramos la longitud de onda. Esa longitud de onda está representada por una letra que aparece ahí al inicio, ¿cierto? Esa letra se llama lambda, ¿sí? Es una letra griega que se llama lambda y pues significa para nosotros longitud de onda. Recordemos que la longitud de onda hace referencia a la distancia que hay desde el inicio hasta el final de la onda, que es la misma que hay de cresta a cresta o la misma que hay de valle a valle. ¿Listo? Señor Morales, ya te registré en la asistencia. De cresta a cresta y de onda de valle a valle también. Entonces, ahí tenemos varias oportunidades para determinar la longitud de. Por otro lado, entonces, tenemos también la frecuencia. La frecuencia, que ya también la habíamos descrito anteriormente, nos va a decir cuántas ondas, cuántos movimientos de onda, cuántas ondas completas que se llaman oscilaciones, cuántas oscilaciones vamos a tener en un segundo, ¿cierto? ¿Cuántas oscilaciones vamos a tener en un segundo? Eso es lo que nos dice la longitud, perdón, la frecuencia. ¿Cuántas oscilaciones en un segundo? Tenemos también el periodo. El periodo es una medida de tiempo. Entonces nos va a decir cuánto tiempo se gasta la onda en hacer una sola oscilación. ¿Cuánto tiempo se tarda la onda en hacer una sola oscilación? Una sola. Y la velocidad. La velocidad nos va a decir eh, cuánto tarda la onda en recorrer una longitud de onda, ¿cierto? La longitud de onda es la distancia, como es distancia, recordemos que velocidad siempre se mide como distancia sobre tiempo, pero en el movimiento ondulatorio la distancia nos la va a dar la longitud de onda. Entonces será la longitud de onda que se recorre en un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Longitud de onda que se recorre en un determinado periodo de tiempo. Entonces tenemos esas cuatro variables principalmente y con esas cuatro vamos a mirar cuáles son las ecuaciones que me permiten describir un movimiento ondulatorio. ¿No? ¿Ya tomamos el apunte de las variables o falta algo? Listo. Entonces ya todos tomamos el apunte. Vamos a mirar ahora las ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones que podemos tener a partir de estas variables? Entonces, en primer lugar, encontramos la ecuación de frecuencia. Cuando me dan el valor del periodo, yo puedo determinar la frecuencia. Si me dicen cuántos segundos se tarda en una onda, yo puedo determinar cuántas ondas pasan en un solo segundo, ¿sí? Esa es la frecuencia. Entonces, la frecuencia se mide como 1 sobre periodo. 1 sobre periodo. ¿Listo? Entonces divido 1 en el valor que me den del periodo y ahí ya tengo la frecuencia. La frecuencia se mide en segundos a la -1 o hertz, que es lo mismo. Se mide voy a colocar hertz primero para ahorita colocarle el -1. Segundos. Más. Una pregunta. Dime. Pero digamos, si uno no puede, digamos, si la velocidad de la onda o la longitud, no, digamos, esa onda no tiene ni longitud ni frecuencia, ¿uno cómo haría para encontrar la ecuación? No existiría la onda. Para que una onda, para poder determinar
O sea, si una onda no tiene longitud, entonces no es onda. Por eso les di los elementos espaciales de la onda. Toda onda debe tener esos elementos, cresta, valle, longitud de onda, ¿cierto? Entonces, la onda debe tener longitud siempre. Entonces, yo puedo determinar la velocidad porque hay una longitud de onda. De lo contrario, no sería una onda. ¿Sí? Debe cumplir con los, con los elementos que ya les mencioné en la clase anterior. Ok, gracias, profe. Bueno, entonces les decía, para determinar la frecuencia cuando conocemos el periodo, entonces la frecuencia es igual a 1 sobre el valor del periodo. 1 sobre el valor del periodo, 1 sobre t. Bueno, pero esta ecuación nos permite también determinar el periodo. ¿Por qué? Porque si yo paso este periodo que está acá a multiplicar y paso la frecuencia a dividir, puedo tener la ecuación para periodo. Y cuando conozco la frecuencia, el periodo es 1 sobre frecuencia, ¿sí? Porque son inversos. La frecuencia y el periodo son inversos. Entonces, el periodo es 1 sobre frecuencia, 1 sobre el valor de la frecuencia y se mide en segundos. Como es una unidad de tiempo, entonces lo medimos en segundos. Se mide en segundos el. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿O hay alguna inquietud? Bueno, entonces frecuencia 1 sobre periodo. Periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Muy bien, cuando conozco la velocidad, para determinar la velocidad, que la habíamos visto también allá en nuestras variables, para determinar la velocidad, entonces va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia. Si conozco la longitud de onda y la frecuencia, esta es la fórmula con la que puedo determinar la velocidad. Es igual a longitud de onda sobre, perdón, por la frecuencia, por la frecuencia. Ahora, una pregunta. Si me dan la longitud de onda y me dan el periodo, ¿será que puedo hallar la velocidad o no? Si me dan la longitud de onda y me dan el periodo, ¿puedo hallar la velocidad o no? Sí, profe, porque como tú me explicas ahorita, tiene que tener las dos para poder saber la velocidad. Bueno, obviamente debe estar, pero fíjate que la ecuación aquí me está diciendo longitud de onda por frecuencia. Me están dando la longitud de onda y el periodo. Dice el señor Muñoz que sí. ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo Profe, yo podríamos hallarlo? O Steven, eh, cuéntame. primero sacando la frecuencia de 1 sobre periodo, ¿no? Y Ajá, después ahí sí se hacía bien. muy bien, Steven. Entonces, tendríamos que hallar primero la frecuencia, ¿cierto? Si me dan el periodo, pues ya sé que 1 sobre periodo es frecuencia. Entonces, podríamos hallar primero la frecuencia y luego, sí, multiplicarla por la longitud de onda. Sin embargo, también lo podemos escribir de esta manera. Podríamos decir que la velocidad es igual a la longitud de onda por 1 sobre periodo, que es lo mismo que frecuencia, ¿cierto? Lo escribiríamos de esa manera para poder hallar la velocidad utilizando el valor del periodo y no el valor de la frecuencia. Entonces, longitud de onda por 1 sobre periodo, que viene a ser lo mismo que la frecuencia. Esta velocidad entonces se mide en centímetros por segundo o sobre segundo. Se mide en centímetros sobre segundo. Esa es la unidad que tenemos para la longitud de la onda. Salvo que de pronto en el ejercicio me den una unidad diferente, pero generalmente vamos a utilizar la medida de centímetros sobre segundo. ¿Quedó entendido entonces cómo hallamos la velocidad cuando nos dan frecuencia o cuando nos dan periodo?
Listo. Y por último, entonces, la longitud de onda. Gracias. La longitud de onda. La longitud de onda, recordemos que es la distancia desde el inicio hasta el final de la onda, que también corresponde a la distancia de cresta a cresta o de valle a valle. Y cuando nos dan la velocidad, la frecuencia, pues hallar la longitud de onda es simplemente velocidad sobre frecuencia. ¿Sí? Longitud de onda es igual a velocidad sobre frecuencia. Y teniendo en cuenta que frecuencia es 1 sobre periodo, también es posible calcularla si me dan el periodo. Entonces, en ese caso, yo tendría que decir que longitud de onda es igual a velocidad por periodo. ¿Sí? Velocidad por periodo también es otra forma de determinar la longitud de onda. Entonces, aquí tenemos ya las 4 ecuaciones y, bueno, también es importante decir que la longitud de onda se mide en centímetros, es una unidad de longitud. Entonces, por eso se mide en centímetros o en cualquiera de los múltiplos del metro. Son las ecuaciones con las que vamos a estar trabajando en los diferentes ejercicios del movimiento ondulatorio. Entonces, por favor, tomamos el apunte de las ecuaciones. Les voy a hacer una recomendación, chicos, de aquí igual para que lo tengan presente, y es que cuando estemos explicando, le prestemos atención a la explicación y yo siempre les doy el espacio para que puedan tomar los apuntes. Con eso no se pierden de nada con respecto a la explicación. Bueno, tomamos entonces el apunte de las ecuaciones. Y ya hacemos un ejemplo. Ok, vamos a revisar entonces un primer ejemplo de análisis de movimiento ondulatorio a partir, obviamente, de los conceptos que ya vimos y de estas ecuaciones que nos van a ayudar a resolver el comportamiento de este elemento, de este movimiento, perdón. Entonces, vamos a mirar este primer ejercicio. Dice, el gráfico de la figura muestra una onda, tenemos la figura, en un determinado instante. Recuerden que como es un movimiento, es como tomar una foto, digámoslo así, en un momento determinado. El cuadriculado, ¿cierto? Estos cuadritos dice que nos van a facilitar la lectura, ¿cierto? La lectura del movimiento. Y nos dice además que el periodo de la onda es de 8 segundos. El periodo de esta onda es de 8 segundos. ¿Qué vamos a determinar? La frecuencia, la longitud de onda, la amplitud de la onda y la rapidez o velocidad, ¿cierto? La rapidez con la cual se propaga la onda. Entonces vamos a escribirlo aquí al ladito. Entonces, nos dice en primer lugar, siempre es importante que tomemos los datos del ejercicio, que los saquemos para que después no estemos como perdidos con la información. Entonces, lo primero que nos dice es que el periodo de la onda es de 8 segundos y luego nos dice que vamos a calcular. Entonces, como A, vamos a calcular la longitud. Aquí no tengo el símbolo de lambda, por eso no lo escribo. En segundo lugar, vamos a calcular, no, no. En primer lugar, vamos a calcular la frecuencia, ¿cierto? Ese es el ejercicio. En primer lugar, la frecuencia. En segundo lugar, ahora sí, vamos a colocar o a calcular la longitud. En tercer lugar, vamos a calcular la amplitud de la onda. Y en último lugar, vamos a calcular la velocidad o la rapidez de la onda, que es lo mismo. ¿Listo? Entonces, esos son los datos que tenemos y es lo que nos está pidiendo desarrollar el ejercicio. Bueno, y tenemos nuestra gráfica. Vamos entonces con el primer cálculo, que corresponde a la frecuencia.
frecuencia. ¿Cómo calculamos la frecuencia en este movimiento ondulatorio? De acuerdo a los datos que tenemos, ¿cómo calcularemos la frecuencia? ¿O a qué es igual la frecuencia? 1 sobre periodo. Muy bien, la frecuencia es 1 sobre periodo. Muy bien, Juan. 1 sobre periodo. Como tenemos el valor del periodo, pues podemos fácilmente calcular la frecuencia. Entonces reemplazamos simplemente el valor del periodo y decimos que es 1 sobre 8. 1 sobre 8. En este caso ya sabemos que son segundos, no podemos olvidar las unidades. 1 sobre 8. Hacemos ese cálculo en nuestra calculadora. 1 dividido 8. 1 dividido 8. Profe, qué pena. ¿Será que Dime. me puede permitir el ingreso desde el computador? Sí, claro. 0,125. Muy bien, Camila. 0,125. 0,125 segundos a la menos 1. 0,25 segundos a la menos 1 y ese es el valor que nos da la frecuencia. Ya hemos calculado la frecuencia, simplemente 1 sobre periodo, ¿sí? Ya tenemos el valor de la frecuencia. Perfecto. Ahora, nos dice que en segundo lugar tenemos que calcular la longitud, o sea, el valor de lambda, ¿cierto? La longitud de onda, lambda. Calculamos esa longitud de onda. Velocidad sobre frecuencia. Velocidad sobre frecuencia. Tenemos la velocidad. Señora, Tenemos el valor de la velocidad. ¿8 segundos? No, ese es el valor del periodo. Fíjense que t es periodo, t no es velocidad. Y aquí en el punto D, exacto, Andrés, muy bien, nos dice que tenemos que hallar la velocidad, ¿sí? No tenemos el valor de la velocidad. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar la longitud de onda si no tenemos el valor de la velocidad? Se multiplica. Profe, se multiplica la longitud de onda por la frecuencia, ¿no? Para conocer la velocidad. Pero no tenemos la longitud de onda, porque estamos averiguando justamente la longitud de onda. Entonces, si no Ah, tengo longitud de onda, no puedo hallar velocidad. Si no tengo velocidad, no puedo hallar longitud de onda con esas ecuaciones. Vamos a devolvernos en nuestros apuntes hasta el concepto de longitud de onda, allá donde vimos los elementos espaciales. Donde vimos los elementos espaciales, vamos a buscar qué es la longitud de onda. es la distancia en la cual una onda comienza a repetir su valor. Ok, es la distancia en la cual una onda empieza a repetir su valor. Si no lo puedo calcular con esas ecuaciones, ¿qué podría hacer yo para determinar cuál es la longitud de onda? A ver, ¿qué se nos ocurre? Pues como cada uno de esos cuadritos mide 1 centímetro, ¿no?
Ujú. Pues calcular cada cuadrito, ¿cuánto vale? Exacto, perfecto, muy bien, Steven. Para eso nos dieron esta imagen, ¿sí? Resulta que la longitud de onda es la distancia que hay desde donde empieza hasta donde termina la onda, ¿cierto? Desde donde empieza hasta antes de que empiece a repetirse el movimiento de la onda. Entonces aquí vemos que nuestra onda empieza aquí, ¿cierto? Donde estoy marcando con rojo. Y que acá, en este punto, la onda empieza a repetirse, porque aquí otra vez ya empieza a subir, ¿sí ven? Esta es mi onda completa, ¿sí? Esta es la onda completa. Por lo tanto, esta distancia de la onda completa corresponde a la longitud de onda. Ya sabemos que cada cuadrito mide 1 centímetro. Entonces, ¿cuál sería el valor de la longitud? Muy bien, Andrés, 16 centímetros, ¿cierto? Si contamos de aquí hasta acá, tenemos 16 cuadritos. Por lo tanto, la longitud de onda es de 16 centímetros. Entonces, no necesitábamos la ecuación para determinar la longitud de onda. Necesitábamos era el gráfico, que es el que nos está dando esa información, ¿sí? Entonces, a partir del gráfico, puedo determinar la longitud de onda. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí se entendió? ¿O a alguien le queda alguna duda? Profe, digamos, el pedazo que no entendí fue lo de la rapidez de la propagación de la onda. Y Ah, lo no de la hemos llegado frecuencia de allá. onda. No hemos llegado ¿No, allá. profe? No. La frecuencia ya dijimos que era 1/el periodo. El valor del periodo era 8. Entonces, 1 dividido en 8, simplemente reemplazamos y nos dio 0,125 segundos a la -1. Aquí ya tenemos la frecuencia de la onda, ¿cierto? Eso era lo primero que hallamos, la frecuencia de la onda, que es el A. Luego nos decían el B. Profe, perdón por Dime, interrumpirte. Lo de la amplitud de la onda, digo, ese caso no lo no hemos, es no que podemos no entender. hemos llegado a amplitud. Estamos apenas en el B, mira, estamos en la longitud. B, longitud de la onda. Ah, es que estoy perdida, Precisamente, profe. Perdón. sí, eso veo. Estamos aquí en la frecuencia, luego estamos aquí en la longitud y vamos para la amplitud. Ahora sí vamos para el punto C, que es la amplitud, ¿cierto? Fíjense que para amplitud tampoco tenemos ninguna ecuación, no hay una ecuación para hallar la longitud, la amplitud. Entonces, ¿cuál es la definición de amplitud? ¿Qué es la amplitud de una onda? Es la máxima distancia entre la partícula y el punto de equilibrio. Ok, muy bien. Máxima distancia entre la partícula y el punto de equilibrio. Recuerden que el punto de equilibrio es justamente esta línea, ¿cierto? Que está aquí donde la onda baja y vuelve y sube. Bueno, aquí no me queda recta porque pues lo estoy haciendo con el mouse. Pero digamos, esa línea de ahí es la línea de equilibrio. Y la amplitud es la distancia que hay entre esa línea y el punto más alto de la onda, ¿cierto? La distancia que hay entre esa línea y el punto más alto de la onda. Entonces, ¿cuál sería la amplitud para esa onda? ¿Cuál sería el valor? No, fíjate que es la distancia entre la línea de equilibrio y la cresta de la onda, ¿cierto? El punto más alto de la onda es la cresta. Profe, pero algo que no entendí, ¿cuál sería la ecuación para amplitud? No hay ecuación para amplitud, por eso lo estamos mirando acá en el esquema.
¿cierto? Muy bien, quien me respondió en el chat, 3 centímetros. ¿Sí? Lo estamos mirando en el esquema. Entonces, revisamos dónde está esa amplitud. Fíjense lo que les dije. El punto más alto de la onda es esta, ¿cierto? Es el punto más alto de la onda. La distancia entre este punto y la línea de equilibrio es la amplitud. ¿Cuántos cuadritos tenemos? 3 cuadritos. Y cada cuadrito es 1 centímetro, entonces tenemos 3 centímetros. La amplitud es 3 centímetros porque es la distancia entre la línea de equilibrio y el punto más alto de la onda. También lo podemos medir acá, ¿cierto? Entre la línea de equilibrio y el punto más bajo de la onda. Esta también sería la amplitud. La amplitud es de 3 centímetros. Es exactamente igual. ¿Estamos claros hasta ahí? Pues la amplitud no se calcula a partir de una fórmula, sino a partir de la misma gráfica. Ella nos va mostrando cuál es el valor de la amplitud, así como también podemos calcular el valor de la longitud de onda. Y por último, vamos a calcular la velocidad. Por último, vamos a calcular la velocidad. ¿Cómo calculamos la velocidad? Eh, con la longitud de onda multiplicando por perdón, no, sí, profe. Y la longitud de onda por 1 ¿sobre qué? Sobre el periodo. Bueno, esa podría ser una por una sobre el periodo, pero uno sobre el periodo es frecuencia, ¿cierto? Y como sí tenemos el valor de frecuencia, porque ya lo hallamos, entonces podemos calcularlo como longitud por frecuencia. Igual en ambos casos nos va a dar lo mismo, ¿sí? Decir longitud por frecuencia o longitud por uno sobre periodo nos tiene que dar el mismo valor. Pero como ya tenemos el valor de la frecuencia, pues no necesitamos decir uno sobre periodo, sino podemos dejarlo así, simplemente velocidad igual a longitud por frecuencia. Ya tenemos la longitud. La longitud es de 16 centímetros, ¿cierto? Ese es el valor de la longitud de onda. Y lo vamos a multiplicar por la frecuencia. Aquí tenemos el valor de frecuencia. 0,125 segundos a la menos 1. ¿Cierto? Y ahí ya tenemos la velocidad. El resto simplemente es hacer una operación. Entonces tomamos nuestra calculadora sencilla y multiplicamos 16 por 0.125. 16 por 0.25. Bien, Andrés, eso nos da 2. Perfecto para el que lo escribió completo. 2 centímetros sobre segundo, ¿cierto? Porque esas son las unidades en las que medimos la velocidad. Centímetros sobre segundo. La velocidad es igual a 2 centímetros sobre segundo. Y ya hemos calculado todas las variables que nos pidió el problema. Primero la frecuencia, segundo la longitud de onda, tercero la amplitud y cuarto la velocidad. ¿Alguna duda? Bueno, como ya pusimos atención y ya entendimos cómo se realizó el ejercicio, ya ahora sí podemos tomar los apuntes. Entonces recuerden eso siempre primero, cuando hagamos algún ejercicio, primero siempre prestamos atención y luego tomamos el apunte para que no nos perdamos de la explicación. Bueno, los que, como ya estamos finalizando el tiempo de la clase, no vamos a alcanzar a ver otro ejemplo. Entonces, los que vayan finalizando, tomando el apunte completo del ejercicio, se pueden ir retirando. Y los que no han terminado, pues entonces
Igual está aquí abierto para que sigan, terminen de hacer el gráfico. Igual cualquier cosa pueden también en el canal ver el video y completar la información. Bueno, que tengan excelente resto de día, que Dios los bendiga. Queda igualmente abierto para los que todavía están terminando de tomar el apunte. Para los demás, excelente resto de jornada de día. Hasta luego. Chao, profe. Chao a todos.